última de las 7 cartas que el Señor le envía a las iglesias de Asia Menor, lo que hoy es la Turquía moderna. Estas iglesias venimos diciendo que son representativas de todas las iglesias a lo largo de la historia. Cada una de ellas tiene una peculiaridad que hoy podemos ver en las iglesias hoy podemos ver a través de toda la iglesia, de la historia de la iglesia hasta la actualidad. Y llegamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22, y hemos titulado el mensaje La Odisea, la iglesia tibia. Y voy a leer nuevamente para que usted abra su Biblia y se me quede allí en este pasaje. Dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos para que nos dirija en este mensaje. Que sea intervención divina y no intervención humana. En tu nombre, Jesús, lo ponemos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, después de escuchar esta lectura, la escuchamos ahora por segunda vez en la lectura de la palabra, y ahora para comenzar el mensaje nos damos cuenta frente a qué iglesia el Señor le está hablando. ¿A qué iglesia el Señor le está hablando? Y hay muchísimas iglesias hoy en la actualidad, inclusive congregaciones enteras hoy en la actualidad, que están como está esta iglesia de la Odisea, que están tibias. Lamentablemente es así, el Señor lo reconoce desde aquel tiempo, pero recuerden que las cartas se dio a las iglesias y a la vez llega a nuestras manos, porque la vida tiene carácter contemporáneo. Así es la Biblia, con carácter contemporáneo. Ahora, ellos tenían la riqueza de todas las enseñanzas. Recuerden que a esta altura donde el Señor está escribiendo, ya tenían todo el Nuevo Testamento, ellos tenían todas las Escrituras, tenían la riqueza de las Escrituras, conocían el resultado de esta riqueza, que era la salvación, pero la estaban dejando pasar por alto. Ellos vivían de manera tibia. La iglesia de la Odisea entonces representa a todas las iglesias apóstatas que han existido a través de lo largo de la historia. Hoy la estamos viendo nosotros, pero ya Jesús le habló para que hoy las iglesias tuvieran como moraleja el castigo del Señor si se mantienen así. Recuerden, y repito, que todas las iglesias las estamos viendo desde el punto de vista histórico, que sucedía en aquel momento en que Jesús le escribe, en el contexto para poder entender el texto, desde el punto de vista pastoral y del punto de vista práctico, para aquella iglesia de la Odisea y para usted y para mí hoy, que somos la iglesia del Señor. Y estamos viendo a través de 5 puntos, hemos venido tratando 5 puntos a través de las 7 iglesias. El primer punto es el remitente, el segundo punto el elogio, un tercer punto la crítica, un cuarto punto la instrucción y un 5 punto la promesa. Y vamos al remitente.
Volvemos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, como hemos visto a lo largo de todas las cartas, al primero que se le escribe es al ángel de la iglesia. Dice el versículo: escribe al ángel de la iglesia. Y reiteramos, el ángel de la iglesia es el pastor, el líder espiritual. A el Señor Jesús, que es el remitente de todas las cartas, Él y la Trinidad envuelto, la deidad divina envuelto en cada uno de estos mensajes, le dice a Juan que le escriba al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el trabajo del pastor de la iglesia era recibir este mensaje, entenderlo y a la misma vez decirlo, llevarle este mensaje al corazón de los miembros. Y el trabajo que tenía el pastor aquí en la Odisea no debió haber sido fácil, porque vamos a ver que también estaba tibio. Él tenía que despertarse espiritualmente para poder despertar a su iglesia espiritualmente. ¿Y a dónde escribe? Bueno, vamos a ver un poco la historia, porque esta historia nos va a llevar a entender por qué Jesús le dice todo esto a los de la Odisea. Vamos a ir al contexto. La Odisea es la iglesia a la cual el Señor le escribe, y la Odisea tenía ciertas características. ¿Cuáles eran las características? Primero, era un gran centro financiero y banquero. Era una ciudad muy rica, una de las ciudades más opulentas de aquel momento. Eso era la Odisea, a tal punto que a principios del segundo siglo la Odisea acuñó su propia moneda. Imagínense ustedes qué poder económico tenía la Odisea. Imagínense que en el año 61 después de Cristo vino un terremoto, devastó toda aquella ciudad, y ellos rechazaron, aquellos ciudadanos, y dentro de ellos los miembros de la iglesia, rechazaron toda ayuda económica, incluso rechazaron la ayuda de Roma, porque ellos tenían suficiente dinero para poder reconstruir aquella ciudad. A tal punto que así la hicieron. Ellos reconstruyeron con sus propios fondos aquella ciudad. Otra de las características que tenía esta iglesia era que era un gran centro de confección de ropa. Allí las tierras eran fértiles, los pastos eran bien fértiles, y crecían allí unas ovejas de lana negra muy fina, en las cuales se usaba para la producción de ropa. Producían ropa muy lujosa, muy lustrosas, en grandes cantidades, y como eran manufactura, las daban a un precio razonable. Tenían gran poder adquisitivo. Aquella lana negra también identificó porque se hacía allí un atuendo muy reconocido que se llamaba el trimita. El trimita era algo muy endémico de ellos, muy vendido, muy famoso, a tal punto que la Odisea llegó a conocerse por algunos como la Odisea de Trimitita, en honor a esta prenda de vestir que ellos hacían, la trimitaria, como se les decía. Ahora, ellos vivían muy orgullosos de su principal renglón económico, porque tenían mucho dinero. Se sentían orgullosos de la riqueza que ellos mismos producían. Y la Odisea también era un centro médico muy considerable. Tenían una escuela de medicina muy famosa y muy conocida, sobre todo por los ungüentos que se hacían para los oídos, y lo más famoso que se hizo eran unos colirios que se hacían para la vista. Vaya guardando en memoria porque les estoy diciendo que era muy importante entender el momento histórico, el contexto, porque el Señor se basa en este contexto para decirles a ellos, para que no digan, no te entendimos, Señor. Ahora, a tal punto que dos de sus médicos más renombrables formaron parte de aquellas monedas que se acuñaron. Se llaman Zeusis Alejandro
y a Zeusis y Alejandro Filatete estaban sus caras en las monedas propias que ellos acuñaron. Imagínense a qué nivel llegó la medicina allí en la Odisea. Se piensa que se fundó a partir del ministerio que Epafras hizo allí, pero también viene acá como resultado también del ministerio de Pablo y de cristianos fieles que había allí en aquella época. Ahora fue destruida por las invasiones turcas y mongoles. Hoy la Odisea no existe y la ciudad hoy actual donde está ubicada la Odisea es Denizli, en Turquía, y es uno de los sitios arqueológicos más importantes de toda la zona, sobre todo por las cantidades de estructuras antiguas que se han encontrado en la excavación. Además, miren si esta ciudad era opulenta, que fue la única ciudad que tenía dos estadios allí, dos teatros grandes, dos teatros enormes. Es decir, que estaba ante una ciudad muy rica económicamente. Y allí el remitente, el Señor Jesús, pues que de una manera diferente a la que se presentó en el capítulo 1, donde tuvimos la introducción y hemos venido viendo a través de todas las cartas, se presenta de manera diferente. Se identifica aquí el Señor con 3 títulos divinos. Vamos a ver cómo se identifica el Señor Jesús aquí. Dice, he aquí el amén. Es lo primero que está diciendo el Señor. El amén se deriva de una palabra hebrea que quiere decir verdad. El Señor dice entonces el amén, el verdadero, es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿a quién se conocía en el Antiguo Testamento como el verdadero? Si vamos a Isaías, capítulo 65, versículo 16, dice que Dios se identificó como la verdad. Dice, el que se bendijera en la tierra, ¿en el Dios de qué? De verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, ¿por el Dios de qué? De verdad se jurará. Los judíos lo sabían. Entonces se presenta como el verdadero. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, muy conocido, se presenta allí en Juan 14:6 como ¿qué? Como la verdad. Yo soy ¿qué? El camino. Yo soy ¿qué? La verdad. Por lo tanto, este amén, el Señor les estaba diciendo, yo soy el verdadero, yo soy la verdad. El amén. ¿Por qué? Porque el Señor sí confirmó todas las promesas de Dios. Por lo tanto, es verdad el que se estaba presentando allí. Continúa presentándose ahora con el segundo distintivo divino. Dice el testigo fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, siendo la verdad, autentizó el mensaje. Era fiel a aquel mensaje que él estaba enviando. El testigo fiel que estaba comunicándole la verdad a aquella iglesia y a aquel pueblo. Y a usted y a mí hoy, que somos iglesias del Señor Jesús, nos está hablando el Señor Jesús la verdad, el fiel y verdadero, a usted y a mí también. Y el verdadero significa auténtico, como le dije, y viene de Dios, el verdadero, el auténtico. Hay un versículo en la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 38, dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Jesús ponía el punto que lo que estaba diciendo allí era el verdadero. Continúa diciendo el versículo, el principio, el iniciador, el autor, como quiera llamarle, de toda la creación. No quiere decir esto que Jesús fue creado, como hay muchas sectas que hasta hoy en la actualidad creen que Jesús es creado. Jesús tuvo un inicio de cuando fue humano, pero no tuvo inicio divino, porque Jesús es Dios. Colosenses dice, el apóstol Pablo dice, capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda la creación, lo que significa que Él tiene preeminencia en todas las cosas, que Él es el comienzo de todas las cosas y que es Él el principio de todas las cosas. Ahora, el Colosenses continúa diciendo, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado ¿por qué? Por medio de Él. Él los creó por medio de Él y para Él, porque un día todo esto se le va a entregar al Señor Jesús. Y Él es el antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Crea y mantiene. Poder absoluto y soberano del Señor. Y es lamentable que esta herejía que aquel pueblo de Colosas estaba produciendo en aquella iglesia, miembros no regenerados, por pensar de esta manera y por creer que tener riquezas materiales les permitía algún favoritismo espiritual sobre las demás congregaciones. Y llegamos ahora al elogio. ¿Qué fue lo que le elogió el Señor Jesús? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le elogió? Bueno, esta iglesia no tenía nada que elogiarle. El Señor no pudo ver allí ni un solo miembro regenerado, no pudo verlo allí. Por lo tanto, miren la situación espiritual de esta iglesia, que ni una sola palabra de elogio pudo decir el Señor allí. No había nada, ninguna cualidad redentora en medio de aquella iglesia. Por lo tanto, de manera muy rápida, el Señor continúa ¿qué? A criticarle. Esto sí tenía que ser mucho, criticarle. Y vamos a ver la crítica. Vamos a ver los versículos 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Oiga, mis queridos hermanos, está bien seria la reprensión que el Señor hace aquí. Es la más dura de todas las reprensiones que el Señor hace aquí, que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o fueran caliente. ¿Y por qué? El Señor omnisciente, que todo lo sabe, sabía que las obras que ellos hacían no eran el resultado de una fe genuina. Allí no había avivamiento espiritual y ellos se estaban comportando de esta manera. Ahora el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 7 versículo 16 dice, por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Por lo tanto ellos estaban teniendo fruto y el Señor va allí y se los dice, tienen obras muertas, no acorde de la riqueza espiritual que deben de tener, y deben de olvidarse de la riqueza material que ellos tienen. La Odisea no sufría de ningún tipo de persecución alguna por los falsos maestros que existían. Por lo tanto, ellos no tenían esta presión, esta idolatría, ellos no la tenían, pero sí padecían de algo que les estaba dañando, padecían de una apostasía, de una autosuficiencia interna que era resultado de todos los bienes materiales que ellos tenían. Jesús los reprendió, le dice, ni frío ni caliente, sino tibio. Y créanme que ellos entendían por qué el Señor Jesús estaba hablándole de esta manera. ¿Por qué? Porque cerca de allí, muy cerca de ellos, había una ciudad que se llamaba la Hierápolis, que era famosa por sus aguas termales. Eran terapéuticas, eran relajantes. Yo estuve, en mi familia y yo estuvimos allá en Cuba, en un lugar que se llama El Guía, los que serán del centro de Cuba lo conocen, que tienen pozos naturales que son termales como los que habían aquí. Son medicinales, se usan con fines terapéuticos, medicinales, y fuimos allí y tomamos baños de aquellos pozos. Ahí había pozos que tenían
más temperatura, menos temperatura. Había una que le llamaban el guapo. Allí no era fácil entrar en aquel que era el guapo. Eran naturales y venían de todas las partes del mundo. Se cuenta la historia en mi país que aquellos pozos se usaban cuando no había medicina en la época de la colonización. Los esclavos y aquellos que no tenían recursos iban allí, se bañaban y se sanaban de muchas enfermedades porque tenían propiedades termales. Bueno, las aguas de aquí, de este vecino muy cercano, eran calientes. Pero también estaba muy cerca también Colosa, que Colosa se caracterizaba por los abundantes manantiales montañosos donde brotaba un agua clara y fría, muy refrescante, deliciosa y apetitosa. Y recuerden que en el Antiguo Oriente el agua era muy codiciada. ¿Por qué? Porque aquí a la Odisea llegaba el agua a través de un oleoducto subterráneo que viajaba por muchísimos kilómetros, y cuando el agua llegaba aquí, llegaba con dos condiciones que la hacía casi que indeseable. Una, llegaba muy sucia, y otra, llegaba tibia. Cuenta la historia que cuando la visitaban a los visitantes que llegaban a aquella ciudad que era muy rica, tenía un comercio muy rica y que no acostumbraban a venir y frecuentar allí, que probaban aquella agua, dice que rápidamente la devolvían de la boca porque era un agua tibia, no servía para nada, ni fría como las de Colosas, ni tibias con fines relajantes y con fines terapéuticos. Que él les estaba diciendo a la iglesia, y ellos lo entendían muy bien, a la iglesia primero, que ellos estaban siendo fríos, que si eran fríos era que se apartaban del Evangelio, del Señor y de la salvación. Al contrario, si estaban calientes, estaban ardiendo en la fe, estaban bien espiritualmente. Pero el Señor no estaba escribiendo a personas como usted y como mí. El Señor me está escribiendo a mí. El Señor le está escribiendo a usted. Las personas calientes son aquellas que están vivas espiritualmente. Las personas calientes son aquellas que tienen deseo de venir a la iglesia. Las personas que están calientes son las que tienen deseo de orar todo el tiempo, de leer la Biblia, de estudiarla, de predicarla. Como muchos de ustedes aquí, ¿verdad? Como muchos de ustedes que me están viendo, mis queridos hermanos, ¿o no? Mire, define su condición, cuál es su temperatura, porque si no, el Señor está diciendo lo que va a suceder. Defina si no está en este bando de los calientes, donde es donde tiene que estar, porque si está frío o está tibio, que es aún peor, el Señor le va a vomitar, como hacían aquellos que llegaban por primera vez y probaban aquella agua tibia de la Odisea, que rápidamente la escupían. El Señor se lo dice aquí. El Señor se lo dice aquí para que ellos lo entiendan bien clarito. Los fríos eran los que estaban yendo a la iglesia, pero el Evangelio no estaba en su vida. No estaban bien espiritualmente y también estaban formando parte del mundo. Qué rico, voy a la iglesia, pero también formo parte de las cosas del mundo. Puedo hacer las dos cosas, porque yo soy rico y eso me da cierta superioridad espiritual, porque si el Señor me ha dado riqueza es porque el Señor me bendice y yo espiritualmente estoy superior a los demás. Pero el Señor no está diciendo aquí, oye, que sea frío, que sea caliente, porque tibio es una condición que no es ni lo uno ni lo otro, y vemos que es despreciable para el Señor. No estás ni en el Evangelio, ni envuelto en las cosas de la iglesia, no estás ayudando en nada, vives una vida muy religiosa, no te afecta nada de lo que dice la Biblia, no te duele el pecado, porque no es pecado en lo que haces, porque estás tibio, estás espiritualmente muerto. Y el Señor le dice, le reprende poderosamente. ¿Qué le dice el Señor aquí? Los tibios, poderosamente Jesús le dice, por no ser frío, vuelvo al versículo, ni caliente, sino tibio, dice el Señor, que vomitaré de mi boca. Ellos lo entendían. Ellos sabían lo que era un agua tibia, que no era buena para nada. Muchos la escupían allí. Y el Señor está diciendo, te voy a vomitar de mi boca porque eres tibio. Jesús lo reprendió de una manera inequívoca.
equivoca, si vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, a continuación, el próximo versículo que viene, el Señor dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo contrario a lo que ellos querían, es lo que le dice el Señor a ellos. ¿Era una ciudad muy rica? Sí, vimos que era una ciudad muy rica, y estos miembros le dio a la iglesia una falsa expectativa, una falsa seguridad, que la cual no se lograba a través del poderío económico que ellos tenían, porque la salvación no se puede comprar. Ninguna salud espiritual se puede comprar, y este era el gran error que ellos tenían allí. Eran ricos, sí, en orgullos espirituales. En orgullo espiritual sí tenían mucha riqueza, pero estaban arruinados en el corazón, en la realidad. Estaban arruinados referente a la gracia salvífica, y el Señor se lo dice. Ahora ellos le dice, el Señor le dice que la Odisea tenían que darse cuenta, había algo que le estaba cegando, y ellos tenían que darse cuenta, arrepentirse y venir a la salvación, porque el Señor dice así: estás desventurado, miserable, ciego, y estás desnudo. Lo primero que tenían que tener ellos era vista espiritual. Y vamos a continuar a ver qué dice el Señor, porque el Señor instruye, capítulo 3, versículos 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y quiero que sigan, mis queridos hermanos, si usted está en una de estas condiciones, si está en la condición caliente, si su condición espiritual es ardiente de verdad, también escuche. Pero si usted está frío o está tibio, escuche ahora que el Señor instruye, porque todavía usted tiene la posibilidad de arrepentirse y de tener salvación. Escuche, dice el Señor, versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Ay, mi madre, una ciudad que era rica, en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colillo para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué escuchamos aquí? Los que están más avanzados, que escuchamos aquí, ¿qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús los está juzgando ahora. Ellos eran hipócritas e irredentos, ellos no tenían redención, pero ahora el Señor Jesús les está comparando con lo que ellos tanto orgullo tenían, con lo que le hacían a ellos ricos, y que ellos vivían muy orondos de ellos. El Señor Jesús le da un consejo a la Odisea, dice que compren tres cosas. Y estas tres cosas significaban la verdadera redención que el Señor estaba ofreciendo. Hermanos, si usted está en esta condición, repito, todavía el Señor le está dando esta oportunidad. Les está diciendo que compren de manera metafórica algo que su dinero no les permitía, y que ellos tenían orgullo de la ciudad en que estaban. ¿Qué es lo primero que dice? Bueno, con tres de las características. La primera fue su riqueza. Dice el versículo: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. Si allí lo que sobraba era el dinero. Pero el Señor Jesús no les está diciendo que comprara el oro aquel que estaba contaminado. El Señor Jesús le está diciendo que comprara el oro puro, el oro fino, el oro espiritual. Es lo que le está diciendo el Señor allí. Los perdidos, los pecadores, los irredentos no tienen nada que ofrecer. No pueden comprar el oro espiritual refinado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene un pecador y un irredento que ofrecer? Nada. Lo único que puede hacer para comprar el oro fino espiritual es arrepentirse,
como dice el Señor aquí. Lo mismo que el Señor hizo allá cuando hizo la invitación a la salvación en Isaías capítulo 55, versículo 1. Dice: a todos los sedientos, y miren, aquí no hay dinero en el medio, a todos los sedientos venid a las aguas, a las que no, ¿qué? A las que no tienen dinero. Detrás de mí está el versículo. Venid, comprar y comer. Venid, comprar sin qué. Sin dinero. ¿Y qué? Y sin precio. Vino y leche. Esta era la verdadera compra que el Señor les estaba diciendo. Oro espiritual, fino y puro, que está en mí. La segunda de las características que le dijo fue, y se refirió a la industria de la lana. Recuerden que leí al principio que crecían en aquellos valles unas ovejas que tenían una lana fina y negra, que les daba mucho dinero. Dice: y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Jesús les ofrecía no la vestidura de las alas de las cabras, sino la vestidura espiritual, las cuales ellos no tenían. No la lana negra, sino que las vestiduras blancas, como dice aquí. Esa no la da la cabra de ellos que ellos pastaban. Para vestirte, estaban desnudos espirituales, tenían ropa exteriores, lucían lana fina, pero estaban desnudos espirituales. Y el Señor le dice: vengan a mí para yo vestirlos blanco, puro, con vestiduras blancas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y la tercera que él le dijo fue, dice, esto estaba relacionado con las otras de las potencias que ellos eran potencia bélica, ¿no? Bueno, estaba relacionado con el colirio, que era lo que más famoso le hacía a ellos. Y dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Le habló bien clarito el Señor para que entendiera. Jesús le ofrecía no el colirio que ellos producían, sino le ofreció un colirio que le diera vista espiritual. Eso es lo que hace el Señor Jesús, porque vio la ceguera que ellos tenían, la falta de comprensión que ellos tenían y la ausencia del conocimiento espiritual. Y el Señor le dijo: le ofrezco el colirio espiritual para que vean en qué están viviendo, cómo están viviendo, y la necesidad de arrepentirse para salvación. Tenían que abrir sus ojos, y aquí me recuerda el apóstol Pablo, que vamos a citar allí. Tenían que abrir sus ojos para que se convirtieran, como mismo el apóstol Pablo lo ilustró, y no hay mejor ilustración que la bíblica, cuando el Señor Jesús se le aparece y él está hablando de su conversión. En Hechos capítulo 26, versículo 18, dice, y habla el Señor Jesús, le habla a Pablo acá, dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. El Señor Jesús está diciendo: perdón de pecado y herencia entre los santificados. Este era el colirio que el Señor Jesús les estaba ofreciendo para que abrieran sus ojos espirituales. Ahora, pero continúa Jesús dando la instrucción. Dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Y aquí qué? Aquí yo veo gracia, porque dice el Señor Jesús: yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Amo. El Señor les amaba, el Señor les daba la oportunidad de que se arrepintieran, porque miren si hay misericordia de Dios, que Él podía haber destruido aquella iglesia aquella iglesia detestable que Él vomitaba de su boca. Él podía haberla destruido, pero Él los amaba, y hay una manifestación del amor que se lo dice: yo reprendo. Significa que les estaba poniendo al descubierto, que les estaba desnudando espiritualmente, para que se dieran cuenta. Aquel pastor tenía que leer aquello, tenía que reflexionar y tenía que transmitir esta inquietud a aquella congregación. Lo mismo
mis queridos hermanos, que hacemos desde este púlpito, despiértense espiritualmente. Siempre les pido que se agarren al Señor, que no tengan religión sino relación, que vivan sujetos, porque el tiempo se nos acaba y después no habrá remedio. Lo reprende. El pastor tenía que ver que estaban desnudos, que Jesús les estaba descubriendo todo su pecado y tenía que transmitírselos a ellos también. Y dice, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, el yo reprendo es algo que trata con los pecadores. Cuando en la Biblia se dice te reprendo, se está refiriendo a los pecadores. Ahora compasivamente el Señor le está abriendo los ojos para que llegue a ellos la fe salvadora, para que no se declararan culpables y tuvieran que venir juicios a ellos. ¿Por qué? Por amor a todos los que aman, continúa diciendo el versículo. Si el Señor no amase a la iglesia bautista Jesús del Señor, el Señor no pusiera a alguien que le hablara a ella. El Señor le escribió a esta iglesia a través de esta carta, como le escribió a los de la Odisea. ¿Qué quiere decir? Que el Señor te ama. Arrepiéntete si estás tibio o frío, que el Señor te da la oportunidad, el Señor te está hablando. Pero la iglesia a la que él les estaba escribiendo era una iglesia muy nominal. Ellos tenían que ser salvos, pero para ser salvos lo mismo que tenían que hacer ellos es lo que tenemos que hacer usted y yo. Dice que tenemos que ser celosos y arrepentirse. Así termina el versículo, porque si lo hacemos, viene una maravillosa promesa. Versos 20 y 22. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire conmigo el versículo 20 allí. Habla su Biblia. Vamos al versículo 20 otra vez y vamos a ver la sorprendente realidad de un Dios amoroso a través de la frase que dice aquí. Dice, he aquí. Jesús estaba allí. ¿A dónde? En la puerta de la iglesia de la Odisea que le está escribiendo. Jesús está aquí en la puerta de nuestra iglesia también. He aquí. Jesús estaba a la puerta, llamaba. ¿Y qué dice? Si alguno en la iglesia oía, o si alguno hoy aquí está oyendo lo que el Señor está diciendo, está oyendo su voz, ¿qué va a suceder? Y abra su puerta, abra la puerta del corazón, Él entrará a Él y cenará con Él y Él con Cristo. El Señor está en la puerta para que usted le abra. El Señor dice, heme aquí. Y vamos a cenar con el Señor. Hoy vamos a tener acá el servicio de Santa Cena. Hoy vamos a tener el privilegio de estar en la mesa con nuestro Señor. Piense usted si está siendo digno, si eres frío o tibio. Piense usted si es digno de cenar con su Señor. El Señor lo está diciendo aquí como promesa. Vas a cenar conmigo. Esta es una invitación personal a la salvación individual. Mi hija no se salva porque yo sea pastor. Mi hija se salva, mi esposa se salva porque ellos se arrepientan, sean celosos en las cosas del Señor y acepten a Jesús como su Salvador personal. Haga individual en la promesa que el Señor está haciendo aquí. Y este maravilloso ofrecimiento de Jesús a cenar, a tener compañerismo con nuestro Dios, a Él, a tener el gran privilegio de tener comunión e intimidad con Jesús. Él está aquí, Él aquí, dice el Señor. Y otra promesa maravillosa en el versículo 21, vaya conmigo allí, al que venciere. Cristo le va a dar ¿qué? Le dará que se siente en el trono. Con Él, ¿en dónde? En su trono. Así como Jesús ha vencido
y está sentado ¿dónde? Con el Padre en su trono. El Señor fue más allá. El Señor da más promesa. Él está aquí, llama, entra, te promete comunión, promete cenar contigo, pero el Señor va más allá. Si usted, la primera promesa no significó nada para usted, esta otra va más allá. Que dice, al que venciere, nos va a dar el privilegio de poder sentarnos con Él en su trono, en el mismo trono de su Padre. ¿Quiere usted tener una silla allí en este trono? No puede ser frío ni tibio. Tiene que ser caliente. Gloria a Dios Santo. Tiene que ser caliente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se oye por última vez el llamado, el consejo a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Está usted escuchando lo que el Espíritu le está hablando a usted? La iglesia necesitaba desesperadamente la gracia regeneradora. Si usted está tibio o frío, necesita apresuradamente la gracia regeneradora. La iglesia de la Odisea necesitaba las vestiduras de la justicia de Cristo. Si usted es frío o tibio, necesita de la justicia de la vestimenta que Cristo hace en usted. La iglesia de la Odisea necesitaba que el Espíritu abriera sus ojos, no con colirio fabricados por ellos, sino por el mismo Espíritu. Si usted es caliente, si usted es frío o tibio, necesita que el Espíritu abra sus ojos. Son maravillosas las promesas, a tal punto que no hacen o a tal punto que sobrepasan la fuerte reprensión que el Señor les hizo. Son más los beneficios que tenemos por hacer parte de nosotros las promesas del Señor y no los difíciles prejuicios de vivir bajo la crítica del Señor y permanecer diferente. Iglesia, arrepiéntese y sea celoso con las cosas del Señor.